Y la Biblia enseña, amado hermano, hermana, en el libro de Apocalipsis, que Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio de todas las cosas, Él es el fin de todas las cosas. Cuando la Biblia nos enseña en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 en adelante, nos enseña lo siguiente. Nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En otras traducciones bíblicas, que yo creo que está mal traducido aquí, y es imposible que el principio esté antes que Dios, porque Dios es el principio. ¿Sigo, paro? Entonces lo que debería realmente decir es, Dios en el principio creó los cielos y la tierra, a su nombre. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, porque Dios es perpetuo, porque Dios es para siempre. Dios no se acaba, Dios no se termina. Él es el principio de todas las cosas. Y cuando el Génesis habla, Génesis capítulo 1, versículo 1, habla de la creación, habla de cómo Dios creó el universo, cómo Dios hizo la tierra, cómo Dios hizo todas las maravillas que el día de hoy podemos experimentar y podemos ver aquí en la tierra. Nosotros entendemos y comprendemos lo grande que es Dios y lo poderoso que es nuestro Señor, a su nombre. La Biblia dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Entonces quiere decir que Dios es el eterno. Dios se mueve en la eternidad. A Él no le afecta el tiempo, a Él no le afecta el espacio, a Él no le afecta nada de lo que hoy nosotros vivimos en esta tierra, donde nosotros nos manejamos bajo un calendario. A Él no le afecta el tiempo. Él nunca envejece, Él nunca desfallece, a pesar de que pasen los años de los años y los siglos y las décadas y pasen largos y muchísimos años, Él seguirá siendo Dios. Él no terminará su reinado no terminará. Su poder no se acabará porque Él es la fuente de todo poder. Es decir, Dios es poder. El poder no es Dios, Dios es el poder. A su nombre. ¿Sigo, paro? ¿Sigo, paro? Yo quiero que entiendan que cuando Dios creó el cielo y la tierra, Él lo creó por el aliento de su boca. Y hoy estamos hablando de la eternidad de Dios. Y para que usted entienda y comprenda que Dios es un Dios autosuficiente. Lo que quiere decir que es todopoderoso. Y que Él nos ha creado. Él ha creado al hombre para que el hombre pueda tener regocijo en Él, para que el hombre pueda tener confianza en Él, para que el hombre pueda tener esperanza en Él, para que el hombre pueda en Él tener toda dependencia. Pero muchos hoy en día no han entendido eso. Nosotros hemos sido diseñados conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y Él nos ha diseñado con un solo propósito, con un solo fin, y es de alabar, exaltar, glorificar, magnificar su nombre. Solamente con ese fin estamos aquí, en la tierra. Porque el día que partamos a su presencia, estaremos allí junto a los santos ángeles y junto a los santos que perseveraron en el camino de Dios y estarán en el trono, con lo que dice la Biblia, que están día y noche delante del trono de Dios, alabando, exaltando, diciendo, santo, 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 digno es el que reina, digno es el que tiene todo el poder, digno de ser alabado, digno de ser glorificado. Allí estaremos nosotros. Pero Dios quiere que todos nosotros entendamos esto, que Dios es eterno, que Dios es eterno, a su nombre. Salmos, capítulo, quiero que se ubiquen conmigo en el libro de los Salmos, capítulo 90, versículo 1 en adelante. Escucha bien lo que dice aquí. Esta es la oración de Moisés, varón de Dios. Salmos capítulo 90, versículo 1 dice: Señor, tú no has sido refugio de generación en generación. Escucha bien, de generación en generación. Él ha sido refugio para con todos aquellos que le aman, para con todos aquellos que han confiado en Él, para con todos aquellos que han decidido rendir su vida voluntariamente a Él. ¿Sigo, paro? Él es refugio.
Diga conmigo, Dios es mi refugio. De generación en generación, Él es refugio para todos los que le aman, para todos los que le sirven, para todos los que le buscan en espíritu y en verdad. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Dice, antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. A su nombre. Allí está hablando no solamente de generaciones, sino está hablando de siglos. ¿Sigo, paro? Está hablando de un Dios que es y será por los siglos de los siglos. Es decir, pueden pasar los años, pueden pasar décadas, pueden pasar siglos, pueden pasar muchas generaciones y Dios seguirá siendo Dios. A su nombre. Él seguirá siendo eterno. A Él no le va a afectar los siglos, a Él no le afecta los años, a Él no le afecta las décadas, a Él no le afecta nada porque Él es Dios. Él creó todas las cosas, Él es el principio de todas las cosas, Él es el fin de todas las cosas. Todo empieza en Él y todo termina en Él. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alabe, alabe a Dios. Poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Primera de Crónicas. Vamos a Primera de Crónicas. Está después de Reyes, Antiguo Testamento. Escuche bien esta palabra que Salomón hablaba. Primera de Crónicas. Después de Segunda de Reyes está. Gloria a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 36. 16, capítulo 16, versículo 36 dice: bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y todo el pueblo dijo amén y alabó a Jehová, a su nombre. De eternidad a eternidad, tú eres Dios. Tú eres Dios. Y a Dios no hay nada que le afecte. A Dios no hay nada que produzca un cambio en Él. Porque Él es la fuente de todo poder. Él es la fuente de toda gloria. Él es la fuente del tiempo. Porque Él es el principio y Él es el fin. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 1, nos damos cuenta de que Jesús se le revela ¿a quién? A Juan, al apóstol amado, a su nombre. Y cuando se le presenta, le dice: yo soy Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos, soberano de los reyes y de la tierra, a su nombre. Y le dice: yo soy el alfa y el omega. Yo soy el alfa y la omega. Está hablando de todo poder. Está hablando del principio y del fin. Dice el Señor: el que es, el que era y el que ha de venir. Es decir, Él nunca dejará de ser. Él es Dios desde la antigüedad hasta el día de hoy presente y hasta el día futuro. Su nombre. Hasta la vida venidera Él será Dios. Él será Dios. El gobierno de Dios nunca terminará, nunca cesará. ¿Sabes por qué? Porque Dios, ¿cuánto tiempo perdurará? Por la eternidad, a su nombre. Es decir, pasarán reyes. Y eso es lo que hemos visto a lo largo del tiempo. Y hemos visto a lo largo de la historia bíblica. ¿Cuántos hombres reinaron sobre Israel? Gobernaron el mundo de una forma u otra. Ellos pasaron los príncipes, pasaron los reyes. Hoy en día hay presidentes y siguen pasando. La edad de ellos. Hoy día están y mañana no están. La vida del hombre se resume a nada delante de Dios. Es que nosotros debemos entender que Dios es eterno. Y que si nosotros venimos a Él, vamos a recibir eternidad de parte de Él. Por eso es que cuando Jesús oraba por la unidad de la iglesia, la unidad de los apóstoles, Él decía: Padre, que ellos te conozcan a ti. Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, a su nombre. ¿Sigo, paro? Jesús oraba y le decía: Padre, yo ruego que todos seamos uno. Y pido, Señor, para que los alcances. Pido para que tengas misericordia de ellos.
Y ruego, Dios mío, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y esta es la vida eterna, que te conozcan solamente a ti. Nosotros debemos entender que si nosotros como seres humanos, seres carnales, no nos acercamos a Dios, no buscamos a Dios aquí en la tierra, vamos a terminar fracasando. Habremos perdido muchos años de nuestra vida aquí en la tierra, enfocándonos en cosas vanas, cosas terrenales, cosas que se acaban, cosas que terminan. Si nosotros no nos enfocamos en buscar constantemente el rostro de Dios, en hacer su voluntad, en cumplir sus mandamientos, en caminar bajo su gracia, bajo su amor, caminar bajo su palabra, nosotros vamos a vivir una vida separada de Él. Vamos a vivir una vida ajena a la voluntad de Él. Y vamos a terminar pereciendo. Vamos a terminar siendo destruidos por nuestro propio pecado, por nuestra propia maldad. La vida del hombre no se resume a nada. Como la Biblia dice, la vida del hombre se resume a lo que es nada, como la flor del campo. ¿Cuál es la vida, la transitoriedad del hombre y la transitoriedad de Dios? Fíjese la diferencia. La transitoriedad de Dios es eterna, a su nombre. Mas la transitoriedad del hombre es temporal. ¿Cuánto es lo que un hombre puede vivir sobre la tierra? 70 años, 80, a lo mucho, algunos 90, por la gracia de Dios, y algunos llegan a los 100, gloria a Dios. La Biblia dice que cuando Moisés iba a morir, o murió, dice la Biblia, que él murió a los 120 años de edad. No solamente eso, sino que también él murió lleno de salud, vigoroso, fuerte, a su nombre. Dice que ni aún sus ojos, ni aún así, con los años que transcurrieron y pasaron, él no dejó de ver, sino que podía ver con claridad y tenía la misma fuerza como la de un joven de 18 años, a su nombre. Esa es la gracia que Dios imparte, ese es el favor que Dios imparte, el favor que nosotros tenemos de parte de Dios, el beneficio que tenemos de parte de Dios siempre será beneficioso para cada uno de nosotros. ¿En qué sentido? Que de Él dependemos. Cuando Él dice, hasta aquí vive, hasta aquí nada más. Cuando Él dice, hasta aquí nada más llegarán tus fuerzas, hasta allí llegan tus fuerzas, se desvanece. Ahora empiezan mis fuerzas y entrego yo, empieza Dios a entregar fuerza, empieza Dios a derramar gracia, a derramar favor. Pero nosotros debemos entender que mientras más cercanos estamos a Él, más vamos a recibir de Él su gracia, su favor, su misericordia, su amor. Pero si nosotros nos alejamos de Dios y nos volvemos egoístas, nos volvemos ingratos, nos volvemos insensibles y nos volvemos soberbios y no queremos buscar a Dios, queremos hacer como bien nos parece, pues todo lo que el hombre cosecha en la carne va a recibir, lo que el hombre siembra, lo que siembra en la carne, ¿qué va a recibir? Lo que cosechó en la carne, es decir, absolutamente nada, a su nombre. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle? Que la vida del hombre no se resume a nada delante de la presencia de Dios. Dios sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Es el hombre que debe buscar a Dios. Es el hombre que debe humillarse a Dios. Es el hombre que debe buscar una integridad con Dios. Porque Él de eternidad a eternidad se mueve. Y Él ha visto en tiempos pasados cómo mucha gente caminó bajo sus propios deseos, bajo sus propias concupiscencias. Cada quien buscó su propio camino. Todos se desviaron, se apartaron. Pero ahora Él ha tenido en cuenta. Él nos ha tenido en cuenta. Y quiere que todos nosotros nos volvamos a Él de corazón. Por eso Él dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero nosotros tenemos que volvernos a Él, no Él a nosotros. Somos nosotros los que le hemos dado la espalda. Por eso nosotros debemos entender que conocer a Dios es conocer la vida eterna. Porque ¿cuántos tiempos vivirá Dios? Eternamente, a su nombre. Entonces quiero seguir ubicado ahí en el Salmo 90. Miren lo que dice el salmista, o lo que dice la oración de Moisés, perdón. Esta es la oración de Moisés, varón de Dios. ¿Cuántos conocen a Moisés? Hermano, la vida de Moisés fue tan poderosa en la mano de Dios que cuando la Biblia dice que Moisés subió por instrucciones de Dios al monte Horeb a recibir los mandamientos, la Biblia dice que él estuvo ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches, a su nombre.
Él estuvo 40 días y 40 noches en ese monte, en la presencia de Jehová. La Biblia dice que Dios hablaba cara a cara con Dios, a su nombre. Ese privilegio tenía Moisés, de hablar cara a cara con el Señor, con Dios. Y era tanto el anhelo de Moisés, escucha bien esto, era tanto la pasión, la entrega que Dios había puesto en Moisés, que Moisés no se había dado cuenta ni del tiempo, a su nombre. Tanto fue así que el pueblo dijo, Moisés ya ha muerto, Moisés desapareció, Moisés nos ha abandonado, ya no se sabe nada de él. Pues claro, pasó más de un mes, a su nombre. Era casi de un mes y medio. Y cualquiera pensaría lo contrario, a manera de hombre. Pero Moisés no había tenido en cuenta el tiempo y el espacio, porque en Dios no hay tiempo y espacio. En Dios, yo dije, en Dios no hay tiempo ni espacio. Yo lo que quiero que entienda, hermano, es que a Dios no le afecta el tiempo y el espacio. Él se mueve de eternidad a eternidad, a su nombre. Y Moisés, al estar en la presencia de Dios, él se había olvidado hasta de padre, se había olvidado de hijos, se había olvidado de esposa, se había olvidado de todo. ¿Por qué? Porque estaba en la presencia de Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alabe a Dios, alabe a Dios. Moisés había entendido, Moisés había conocido, amado hermano, la gloria de Dios. Él había entendido, él había comprendido lo maravilloso, lo grandioso que era Dios. Y una de esas cualidades que podemos ver en Dios es su eternidad, que Él es eterno, que Él perdura para siempre. Cuando Moisés estaba en el monte Horeb, había pasado los días como el agua. Y Moisés ni cuenta se había dado que había estado 40 días. Por eso que Josué, cuando estaba esperándolo a las afueras del monte, se da cuenta recién que había estado 40 días en la presencia de Dios. Es decir, cuando usted viene a la presencia de Dios, cuando usted dispone su vida, su corazón a Dios, y usted dispone su vida a orar, a mantener una vida de oración, a mantener una vida de consagración a Dios, y usted tiene como hábito ya el orar. El orar para usted es como desayunar, como almorzar, como cenar, a su nombre. Cuando usted tiene ese hábito de la presencia de Dios, usted, si antes oraba pues 15 minutos, va a orar media hora, luego 1 hora, 2 horas, 3 horas, y las horas van a pasar y tú vas a querer estar más tiempo con Dios, vas a querer seguir hablando con Dios, vas a seguir teniendo comunión con Dios. Eso es lo que pasa cuando estás en la presencia de Dios. Eso es lo que pasa cuando estás en la presencia de Dios. En la presencia de Dios no hay tiempo, no hay espacio, porque Dios se mueve lo eterno, a su nombre. Entonces dice, Salmos capítulo 90, versículo 3, dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos, hijos de los hombres. ¿Qué es lo que dice el Señor? Conviértanse, convertíos, arrepiéntanse, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, a su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Porque la Biblia está hablando de que para Dios 1000 años es como un día, a su nombre. ¿Qué quiere decir? O sea, para Dios un día es 1000 años, o 1000 años es como un día para el Señor. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia, a su nombre. La Biblia dice que cuando nosotros estemos con el Señor, vamos a reinar por 1000 años. Vamos a estar un día de Dios allá en el cielo, a su nombre. Un día de Dios será como 1000 años allá en el cielo, será grande tiempo, grande paz. Vamos a tener buen tiempo allá con el Señor. Y la Biblia enseña que para Dios 1000 años delante de Él es como un día de ayer que pasó. Así de grande es tu Dios, que no se mueve por lo que nosotros hoy en día conocemos, el calendario, el año, el tiempo, la hora, bajo la estación, el horario que estamos aquí en Perú. Él se mueve en la eternidad y para Él un día es como 1000 años. Así de grande es nuestro Dios. Así de admirable es nuestro Dios, que nosotros no podemos medir siquiera ni siquiera podemos medir el tiempo para Dios, porque para Él es como 1000 años un día. 1000 años para Dios es como un día. Y un día de Dios es 1000 años, a su nombre. Por eso la Biblia dice, de generación en generación, tú eres Dios. De eternidad a eternidad, tú eres Dios, a su nombre. Desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios, a su nombre.
Él será siempre Dios porque Él es el principio, Él es el fin de todas las cosas, Él es el que es, el que era y el que ha de venir. Él es el Todopoderoso, Él es el autosuficiente, Él es el Señor nuestro Dios creador del cielo y de la tierra. A Él no le afecta nada, ni el tiempo ni el espacio. Él es eterno, Dios es eterno, Dios perdura, Dios será para siempre. Por eso dile al que está a tu lado, Dios es eterno. Y esa eternidad también la tendrás tú, porque eres hijo de Dios. Dale un fuerte aplauso para el Señor. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. La eternidad de Dios es innumerable, es incontable. Dios no va a durar un siglo, ni 10 siglos, ni 100 siglos, ni 1000 siglos, ni 100.000 siglos, ni 1.000.000 de siglos. Él durará todos los siglos. Él durará, perdurará por los siglos de los siglos. Cuando la Biblia dice, Apocalipsis, vamos a Apocalipsis nuevamente. Cuando la Biblia dice, yo soy el Alfa y el Omega, está hablando ahí del Todopoderoso. Yo soy Alfa, yo soy Omega. No solamente soy Alfa, sino también soy Omega. ¿Sigo paro? Está hablando ahí de su poder, de su dominio. Yo soy el principio, yo soy el fin. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El autosuficiente. Él es el único. No hay otro. A su nombre. Por eso que cuando se le presenta a Juan, le dice en el versículo 11, sigamos más adelante, dice que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. El primero y el último, no hay otro. Él es el principio, Él es el primero y Él será el último. No habrá. Todo empieza en Él y todo termina en Él. A su nombre. Por eso la Biblia ya menciona, la Biblia ya enseña, amado hermano, hermana, cómo terminará esta generación. Si esta generación no se humilla, si esta generación no se quebranta, si esta generación, si el hombre no busca a Dios, se perderá. El infierno estará esperando por ellos. Pero si esta generación se humilla, y yo creo que en ese tiempo una generación de valientes y de valientas de Dios se arrepentirán y vendrán a los pies de Dios, vendrán a los pies de Cristo, se humillarán, se quebrantarán y buscarán a Dios de todo sincero corazón. Yo creo en este tiempo en el Perú que Dios hará cosas grandes con mi nación y mucha gente se arrepentirá, mucha gente vendrá a los pies de Cristo, mucha gente vendrá a los pies de Dios. Poderoso es Dios, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Alabe, alabe a Dios. Poderoso es Dios. En este tiempo muchos van a conocer a Dios. Y son incontables los números de las personas que vendrán a esta iglesia. Profetizo por el Espíritu de Dios que esta iglesia crecerá. Crecerá como la arena del mar. ¡Asa María! ¡Lama Sicalaya! ¡Aleluya! Crecerá como las estrellas del cielo, innumerables, incontables. Y veremos fruto tras fruto. Veremos que aún los hermanos, las hermanas de la iglesia, tú hermano, hermana, empezarás a dar frutos. Empezarás a dar muchos frutos. Dios empezará a hacer grandes cosas con tu vida. Dios usará tu boca. Dios usará tus manos. Poderoso es Dios. A su nombre. A su nombre. A su nombre, alabe, alabe a Dios. Usted está siendo capacitado por el Dios eterno. Usted está siendo capacitado, usted está siendo preparado para ir a la guerra. Pero no para pelear con el vecino, para pelear con el amigo o la amiga que le tienes mala o le tienes cierta rencilla. No, no, no. Es para pelear contra el diablo, para que le des con todo al diablo. Y vengas como un bombero y le apagues el fuego a su nombre. Así mismo vengas delante de Él. Nosotros tenemos la lucha, la guerra con el diablo y sus demonios. No tenemos la lucha contra el vecino, contra el amigo. No, no, la lucha es contra el enemigo. Y al diablo hay que darle con todo. Es decir, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a buscar la presencia de Dios, vamos a llenarnos de la palabra de Dios para que cuando el diablo venga, nosotros también estemos preparados y capacitados con la palabra de Dios. Y empecemos a arrebatarle todas esas almas que están cautivas por el diablo ahora. Y vengan a los pies de Cristo. A su nombre. De eternidad a eternidad, Él es Dios. El Dios que tú has confiado es un Dios eterno. Diga conmigo,
mi Dios, mi Señor, es eterno y Él perdurará perpetuamente por los siglos de los siglos, de generación a generación. Él es Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Qué diferente es la transitoriedad de Dios y la transitoriedad del hombre. El hombre no es nada. El hombre no es nada delante de Dios. No es nada. No somos nada. Nosotros no valemos nada delante de Dios. Somos seres insignificantes. Somos como una pulga delante de la presencia de Dios. Y damos gloria a Cristo, que vino, dejó su trono de gloria, dejó su corona de gloria, dejó su vestidura de gloria, para morir por estos pecadores, para morir por nosotros. Le damos gloria a Jesucristo nuestro Señor, que Él vino y pagó el precio en la cruz de Calvario, derramando sangre por todos nosotros. Y hoy, por hoy, somos salvos por la gracia, por el amor eterno de Dios. Por eso nosotros debemos ser cada día humildes, sencillos de corazón, simples de corazón, para que Dios se agrade de nosotros. Si te calumnias, si blasfemas, si te injurias, si te hablan malas palabras, guarda silencio, deja que Dios pelee, deja que Dios obre. Tú no te defiendas, porque el Dios que tú confías es un Dios que pelea por nosotros. Tú no tienes necesidad ni siquiera de alzar la boca. Espíritu Santo me ha venido enseñando a mí y también te enseña el día de hoy a ti. Deja que Dios obre, deja que Dios derribe toda la fortaleza del diablo, deja que Dios haga que esos muros caigan, para que cuando entonces tú guardes silencio, Dios sea obrando, levantándose de su trono y saliendo a tu favor, es decir, dándote justicia, dándote a ti gozo en medio de esa prueba, de esa dificultad. A su nombre. De eternidad a eternidad, pero el hombre no es nada. La vida del hombre se resume como la flor del campo, que hoy está y mañana no está. Por eso alabo a Dios y alabo a Cristo que hay jóvenes en esta iglesia que estén dispuestos a entregarle su vida a Dios. Que todavía, a pesar que todavía están con las cosas del mundo y escuchando algunas cosas mundanas, pero están aquí. Y sé que Dios lo va a cambiar, sé que Dios lo está limpiando, sé que Dios lo está puliendo, sé que Dios lo está moldeando. Cuando Dios lo moldee, cuando Dios lo termine de pulir, usted será gran instrumento en la mano de Dios, gran instrumento poderoso en la mano de Dios. Por eso yo creo que Dios levantará una generación de jóvenes valientes, una generación de jóvenes apasionados, llenos del poder y de la gloria del Dios viviente. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alabe a Dios. Aquí nuestros hermanos adultos también, oremos por nuestros jóvenes, oremos por nuestros hijos, porque hay un llamado fuerte de parte de Dios por nuestra juventud. De generación a generación Él sigue siendo Dios. Y muchas generaciones Dios ha dejado pasar, porque andaron en su propia rebeldía, en su propia concupiscencia, y Dios les permitió que cayesen en sus mismos caminos torcidos. Pero ahora Dios manda que todos enderezcamos nuestro camino. Ahora Dios manda que todos vivamos una vida santa. Ahora Dios manda que todos vivamos una vida consagrada. Ahora Dios manda que todos vivamos una vida íntegra delante de Él. ¿Sigo paro? Dios manda a todos y en todo lugar a que se arrepienta. Por eso el hombre tiene que entender que su vida no es nada delante de Dios. Cuando yo viajaba a Santiago de Chile en avión el año pasado, yo podía ver cómo el avión despegaba y podía ver la tierra. Y podía ver cómo el avión ascendía a lo alto y veía a la gente de a poquito empezaba a ver como pulgas, pequeñitos empezaba a ver, pequeñitos la gente. Las casas, pequeñitos, no eran nada, se iban desapareciendo, no eran nada después. Y yo decía, wow, estoy en las alturas, y cómo Dios nos ve de lo alto, cómo Dios nos logra ver tan grande que es Dios. ¿Cómo Dios nos alcanza a ver a nosotros que no somos prácticamente nada? Yo podía entender, hermanos, que nosotros somos seres insignificantes, que solo por la gracia de Dios hemos alcanzado salvación y vida eterna. ¿Y cómo puedo ver también el orgullo de muchas personas arrogantes, petulantes, personas soberbias, que se jactan de haber conquistado el mundo, de poder haber alcanzado el mundo, pero sin embargo
Lo que cosecharon, lo que sembraron en la carne, eso mismo van a cosechar. Entonces se van a perder porque sembraron en la carne. Pero tú y yo, hermano, hermana, damos gloria a Dios porque tú y yo estamos sembrando no en la carne, sino en el Espíritu. Y sabemos que si sembramos en el Espíritu, vamos a sembrar vida eterna. Vamos a cosechar vida eterna. Vamos a cosechar salvación. Vamos a cosechar a Cristo, a nuestro Dios, que cuando estemos allá en su presencia estaremos salvos. Porque en su presencia hay salvación. Nosotros, así como Él reina, así como Él está sentado en su trono, la Biblia dice en Apocalipsis 3:20, está hablando el mismo Jesucristo allí, y 3:20, versículo 21, perdón, cuando la Biblia habla, al que venciere, ¿qué está diciendo? Al que logre vencer, está hablando la iglesia, el Señor, al que logre vencer, yo le daré que se siente conmigo, ¿dónde? En mi trono, es decir, Dios, Jesucristo mismo, te hará sentar en su trono. Tú vas a reinar juntamente con Jesús. Y vamos a estar sentados. ¿Dónde vamos a estar sentados? En lugares altos. En lugares celestiales. Él nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Y nos ha sentado en su trono. Y por eso dice la Biblia que nosotros debemos de vencer. Si nosotros no vencemos al mundo, si no vencemos a nuestras pasiones, a nuestros deseos carnales, entonces lo que sembramos en la carne, vamos a cosechar en la carne. Por eso mucha gente cosecha en la carne. Mucha gente cosecha, mucha gente siembra en la carne, siembra en escuelas para sus hijos, universidades, que no digo que está mal, todo es una bendición, eso es parte de esta vida. Y eso debería ser así. Pero siembra estudios. Siembran en casas, terrenos, siembran en dinero, siembran en negocios, siembran en todo, terrenalmente, se enfocan en lo terrenal, se enfocan en las cosas terrenales, pero las cosas celestiales nada. No miran ni siquiera al cielo para dar gracia, y si dan gracia, de boca para afuera, pero más allá de corazón no lo dicen. Entonces, ellos siembran en la carne, van a cosechar en la carne. Y aquel que siembra la carne, cosechará la carne, va a cosechar muerte, porque este cuerpo se va a descomponer tarde que temprano. Este cuerpo tarde que temprano se va a envejecer. La juventud, por eso nosotros aquí debemos entender que la juventud es corta. La juventud es corta. Los adultos también ya están pasando a la tercera etapa de la vida, y así, otros van pasando a la cuarta etapa, y así, van pasando los años. Y el hombre, nada de buscar a Dios. El hombre todavía... No, y déjame aquí con mi pisco, con mi cachina, con mi cerveza, déjame aquí Y sigue en lo mismo. No entienden y no comprenden que cuando venga el devorador no tendrá compasión. Cuando venga el diablo sobre ellos no va a tener compasión y va a derribar con todo, va a atacar con toda esa familia. Por eso hoy en día podemos ver mucha gente cómo muere. Por eso nosotros debemos entender que la vida del hombre no se resume a nada. Que si estamos con Dios vamos a estar seguros y vamos a estar confiados porque Él cuida de nosotros, a su nombre. Y si Él cuida de nosotros no hay nada de qué temer ni de qué dudar porque Él está con nosotros. Pero hay muchos que no tienen esa confianza. Pero yo creo que mucha gente en este tiempo va a conocer a Dios verdaderamente de corazón. Lo va a conocer y mucha gente se va a arrepentir. Pero no precisamente porque tengan ese deseo en su corazón, sino porque Dios va a hablar a través de tus labios, de tu boca, y te va a usar a ti para que seas canal de bendición, puente de bendición para otras vidas. Y esas vidas que están cautivas, esas vidas que están enfermas, sean convertidas a Dios de todo corazón y puedan hallar el favor y la benevolencia de Jehová. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle? Que Dios es eterno. Y si estamos con Dios, ¿vamos a recibir qué? Eternidad. A su nombre. Si estamos sin Él, vamos a vivir una vida eterna, pero separados de Él. A su nombre. ¿Queremos estar juntos o separados de Él? Si estamos juntos de Él, vamos a estar en el cielo, vamos a estar en su presencia. Pero si estamos separados, no vamos a estar en el cielo, no vamos a estar ni en el limbo, ni vamos a estar en el infierno, ni vamos a estar en un purgatorio, o vamos a estar en una reencarnación. No, esa es mentira del diablo. Vamos a estar en el infierno. ¿Por qué? Porque hay dos caminos solamente. La eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. Y la eternidad con Dios es gozo, salvación, esperanza, bendición en los cielos. Pero la eternidad sin Dios es condenación, destrucción, muerte. A su nombre.
Y lo peor de todo es que es eterno. Por eso conviene estar en la casa de Jehová, conviene estar en la presencia de Dios, conviene entregarle nuestra juventud a Dios, conviene entregarle nuestra generación a Dios, porque si le entregamos nuestra generación, nuestra juventud, nuestra vida a Dios, vamos a hallar vida eterna, vamos a hallar salvación, vamos a hallar gracia, vamos a hallar esperanza, vamos a hallar bendición de lo alto. Conviene estar con Dios porque Él nos dará eternidad. ¿Qué es lo que más quiere usted? ¿Qué es lo que más quiere usted? Eternidad. Eternidad, una vida eterna. Una vida que no se va a acabar. Porque el reinado de Dios durará por los siglos de los siglos, eternamente. ¿Sí o paro? El reinado del Señor durará de eternidad a eternidad. Y es infinito. No tiene fin su reinado. Su reino no va a tener fin. Porque Él es el principio y el fin. A su nombre. Eso es lo que tenemos nosotros, eternidad en Dios. Por eso cuando Jesús habló a sus discípulos, se enfocó en decirles, yo no soy un sistema, yo no soy una religión, yo soy el camino para ir al Padre. Yo soy la vida para ir al Padre, la verdadera vida y vida eterna. Yo soy la verdad que muchos hoy en día no quieren escuchar. Pero yo soy la verdad, aunque duele la verdad, tienes que escuchar la verdad, porque esa verdad te hará libre, esa verdad te hará salvo, esa verdad te llevará a la vida eterna, esa verdad hará que tú y yo estemos gozando en su presencia eternamente con Él, estaremos con el Señor para siempre y nada nos va a arrebatar de su mano, porque estando en su presencia vamos a estar guardados, vamos a estar cuidados, porque aquel que habita, aquel que mora en la sombra, aquel que mora bajo sus alas, vivirá confiado, vivirá guardado. Porque Dios es quien lo cuida, Dios quien lo guarda. ¿Quién mejor que Dios? ¿Quién mejor que Dios que te cuida allá en el cielo? Nadie más te va a cuidar. Es Dios. Y la Biblia habla no solamente de la eternidad de Dios, sino habla de su omnipresencia, de su omnipotencia, de su omnisciencia. ¿Sí o paro? La Biblia habla de todo eso. Y nosotros debemos entender que donde quiera que vayamos, con Él estaremos. Y Él estará con nosotros. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.